Eso es lo que tienen que meterse ahora en la cabecita, porque no existe, no, es que yo soy el cirujano y solamente opero. Opero la fractura, o saco la vesícula, opero el quiste ovárico, opero el tumor cerebral, opero el tumor en cuello, opero, saco la próstata, no. Existe lo que es medicina preoperatoria, en el cual participan todas las especialidades. ¿Sí? No presento ningún conflicto de interés para esta conferencia. Los objetivos son el cuidado preoperatorio del paciente, la reducción de la morbilidad, identificar las situaciones clínicas que pueden afectar el cuidado anestésico, verificar o evaluar la enfermedad conocida, trastorno o tratamiento médico, formular planes específicos y alternativas del cuidado anestésico y definir los términos que vamos a tomar en cuenta para las siguientes clases, que son analgesia y anestesia. Bien, se hacen varios estudios y cada día surgen nueva data para hacer algún trabajo de investigación al respecto sobre los estándares de cuidados en los pacientes, no solamente por parte del anestesiólogo, sino por parte de todo el equipo médico, como cuánto es el valor de hemoglobina para que ingrese a una intervención quirúrgica, cuánto debe ser el nivel de glicemia para que un paciente diabético pueda operarse sin o tener menos complicaciones en el intraoperatorio y postoperatorio, cuál es el rango que debe mantener un paciente que ha recibido una anticoagulación y que tiene que ahora operarse. Entonces, todos esos datos, esa data se valora en varios trabajos y consensos que se hacen, ¿bien? Y de ahí surgen las guías de práctica clínica y los bases estándares en el cuidado preoperatorio a nivel americano, latinoamericano o europeo, ¿bien? También nos hacen el cuidado en cuanto, por ejemplo, a las situaciones en las cuales tiene que ingresar el paciente para cierto tipo de anestesia o para toda la actividad quirúrgica, por ejemplo, acerca del ayuno. Entonces, no es que se le ocurrió al anestesiólogo, no es que el único que se preocupa si comió o no comió el paciente es el anestesiólogo, sino que es una base, un consenso de expertos. No lo dice el anestesiólogo, lo dicen los expertos, frente al cual hay una evidencia, medicina basada en evidencia, de que surgen complicaciones si es que esto pasa. Bien, entonces a veces los colegas ignoran esto y tienen un mal concepto, pero como siempre les he dicho a ustedes, la ignorancia a veces es atrevida, ¿no? Pero cuando uno conoce que existe este tipo de estudios, este tipo de estudios en base a medicina basada en evidencia, entonces logra comprender las situaciones clínicas a las cuales se enfrenta un paciente. Y no conocerlo es impericia. Entonces, ahora que ustedes van a ver o están viendo todo lo que es cirugía, conflictos médicos legales, entonces aquí surge lo que se llama impericia, negligencia. ¿Por parte de quién? Por parte del equipo quirúrgico, ¿no? No solamente del anestesiólogo, sino del médico tratante. El médico de cabecera es quien programa, quien dice lo voy a operar. Entonces, la responsabilidad principal de quién es el médico tratante. Bien, entonces, el cuidado preanestésico, ¿qué es lo que vamos a hacer? El cuidado preanestésico vamos a hacer una revisión de la historia clínica en base a objetivos. Y objetivos de determinar qué clase de paciente es. Esta evaluación se hace en forma individualizada, porque nadie tiene a sala operaciones con los mismos diagnósticos. Si bien es la misma patología, por ejemplo, una colecitis crónica, es diferente tener una colecitis crónica en un paciente, por ejemplo, en Juan, que tiene diabetes y es hipertenso, una colecitis crónica en María, que tiene diabetes y hace 3 meses ha sufrido de un infarto o endocardio, o Lucía, que tiene colecitis crónica y no tiene ninguna comorbilidad, pero es alérgica a los AINES. O en Julio, que tiene colecitis crónica calculosa y que no tiene ninguna enfermedad, y tampoco es alérgico a nada.
Entonces, el riesgo dependiente de la cirugía es el mismo procedimiento quirúrgico para todos. Sin embargo, la comorbilidad que trae le suma otro riesgo y cuyas patologías tienen que estar controladas. ¿Bien? Entonces tenemos que hacer una revisión cuidadosa de la historia clínica. Cuando hacemos una revisión cuidadosa de la historia clínica me refiero a que cada médico realice el acto médico de revisar esa historia clínica. No puedo guiarme yo de lo que me dijo fulanito o sutanito en su evaluación médica, porque muchas veces encontramos data que no es confiable o que está en la incertidumbre de que si eso no es. Acá se tiene que confirmar. ¿No? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entrevistando al mismo paciente. No podemos hacer una evaluación médica o una evaluación de cuidado preanestésico virtual, ¿no? Con el paciente que ni lo veo. Tengo que consultar alguna data que el mismo paciente me la va a dar o su cuidador me la va a dar. Si es que el paciente no es capaz de cuidarse por sí solo, es un menor de edad o ya es un anciano, ¿no? Tengo que realizarle un examen clínico también, no solamente de las funciones vitales, sino de de todo el examen clínico de todos los órganos y sistemas, específicamente de dónde se va a intervenir. Y de lo que le interesa al anestesiólogo. Por ejemplo, ¿qué me interesa a mí si es que yo voy a tener como plan anestésico brindarle una anestesia general intubada, inhalatoria? Verificar si es que hay alguna alteración en esa vía aérea que me vaya a complicar el procedimiento o el mantenimiento de la anestesia. Bien, si es que decido tenerle como plan anestésico brindarle una anestesia regional, es decir, una anestesia raquídea o epidural, bueno, tendré que valorar la estructura de la columna vertebral. Si es que hay algún tipo de hernia, si es que hay algún tipo de lesión, pinzamiento, fractura previa, todo eso, si hay alguna alteración de la anatomía. Entonces, tengo que realizarle un examen clínico para confirmar y tener una data que me pueda contraindicar algún tipo de intervención en lo que es el plan anestésico. También tengo que evaluar por si es que alguna de sus patologías de fondo están alteradas. Por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente es asmático y está con una exacerbación de crisis asmática aguda? ¿Ustedes creen que el anestesiólogo va a optar por brindarle una anestesia que involucre el manejo de esa vía aérea? ¿Es que se tratase de una cirugía de emergencia? Jamás. ¿Por qué? Porque puede terminar con un edema agudo de pulmón y uso de ventilador postoperatorio. Por la fisiología misma que ocurre, por la hiperreactividad bronquial que puede darse al intubar, al reconocer el organismo un objeto extraño que está entrando en esa vía respiratoria. Entonces, va a realizar una técnica anestésica con un bloqueo más alto, en este caso una regional. En el caso no se pudiera, van a tener que realizar la cirugía teniendo en cuenta las complicaciones o la necesidad de una intubación en secuencia rápida con la previa nebulización o la previa impregnación de teofilina en algunos casos, o con el bloqueo nervioso de la laringe, ¿no? Para evitar esa respuesta a una hiperreactividad bronquial. Entonces, hay un plan para cada tipo de paciente. ¿Bien? Entonces, se tiene que solicitar, por lo tanto, pruebas o interconsultas a las especialidades que puedan manejar una comorbilidad no controlada, ¿no? Un paciente hipertenso que toma medicamentos de larga data, que no controla o mantiene presiones elevadas para el grupo etario. Para eso el anestesiólogo tiene que conocer los últimos datos de la JNC, lo que está en la 8, ¿verdad? En cuanto al manejo de la hipertensión por grupos de edad, ¿no? Porque no es igual tener una presión de 120/80 en un paciente joven, adulto joven, que 165/85 en un paciente mayor de 65 años.
Para él es un metaobjetivo. Entonces tenemos que ver los grupos etarios y sus valores objetivos de tratamiento. ¿Sí? Entonces se tienen que realizar las consultas para poder controlar esos problemas que no han sido controlados en largo tiempo. ¿Bien? Paciente diabético que mantiene una hemoglobina glicosilada más de 7 y que según el médico está consumiendo su tratamiento pero no controla esa diabetes. No, es que a mí me dejaron esa pastilla, doctora, la metformina, cuando yo fui al doctor y me dijo que lo tome de por vida. Y usted ha acudido nuevamente a sus controles, le han sacado un control de glucosa. No, ya no me han sacado. La última vez cuando fue, más de 3 años, doctora. Me saca su control y ahorita tiene 300 de glucosa. Entonces, son pacientes mal controlados. Lamentablemente en nuestro país, la atención primaria que ve todos estos programas de hipertensión, de diabetes, de asma, entonces son programas que no son bien llevados. Ustedes van a salir como médicos de atención primaria. El médico general es un médico de atención primaria. El especialista que hace esa atención primaria mucho mejor realizada, supuestamente, es el médico familiar. Pero no hay muchos, ¿no? Entonces lo siguen realizando los médicos generales, que si no tuvieron una actualización acerca de estos programas, pues imagínense cómo van a ser llevados estos programas. Bien, entonces se solicitan las interconsultas a las especialidades. Cuando las cirugías son electivas o programadas, podemos hacerlo. ¿Bien? Podemos tratar de compensar o controlar la enfermedad antes de su intervención quirúrgica. Pero, por ejemplo, si se trata de una apendicitis aguda, pues esa paciente tiene que ingresar ya, porque en el transcurso de las horas se va a necrosar, se va a perforar y va a complicar el cuadro, va a ser una peritonitis. Entonces no podemos esperar bastante tiempo. ¿Bien? Vamos a solicitar medicamentos preoperatorios apropiados. De repente controlar o con otro medicamento, o sea, cambiar el fármaco para el control de su patología de base. De repente vamos a necesitar para brindarle una anestesia general endovenosa total, un opioide especial que es el remifentanilo, vamos a solicitarlo. O si es un paciente renal, pues de repente y necesita un bloqueador neuromuscular, vamos a solicitarle el cisatracurio. Entonces podemos nosotros solicitar los medicamentos apropiados para poder realizar ese tipo de anestesia. O de repente necesita una sedación mayor, pero como es dependiente de la benzodiazepina, podemos utilizar otro tipo de sedante como el Precedex o la dexmedetomidina, ¿no? Entonces se solicitan, es decir, que no lo tenemos normalmente en petitorio, ¿eh? Y lo tienen que comprar para un mejor manejo del paciente, porque lo amerita, ¿bien? Podemos asegurar que con todo lo que se le ha dicho al paciente, las complicaciones posibles que puede tener, contarle acerca de los riesgos que existen sobre la anestesia, decirle que existe un riesgo sobre la cirugía y decirle que existe un riesgo por su estado físico, esos 3 riesgos suman al final y pueden tener alguna complicación. Por ejemplo, ya vamos a ver que el ser un ASA 1 no nos elimina el riesgo. Podemos estar dentro del 0 y tanto por ciento de los pacientes que pueden complicarse o pueden morir en una cirugía. Entonces, el tener un riesgo bajo no quiere decir que no tenga riesgo. Puede tenerla, pero es mínima. Pero la comunicación tiene que ser en probabilidad de riesgo de presentar alguna complicación. El paciente tiene que entenderlo. ¿Bien? Después de ello, tiene que obtenerse la autorización del consentimiento informado para poder proceder con el acto anestésico. Si es que no te firma el consentimiento informado de anestesia, el anestesiólogo no coloca la anestesia. ¿Sí? Entonces, la valoración preanestésica, vamos a valorar el estado físico y la salud del paciente antes de su intervención quirúrgica. Vamos a predecir entonces el riesgo que existe para la intervención quirúrgica, dependiendo del estado físico. Entonces, existen 3 tipos de riesgo para una intervención quirúrgica. El riesgo del paciente por su estado físico, ahí están los años que tiene, las comorbilidades que tiene, la extensión y duración del procedimiento quirúrgico para él, para este
paciente. ¿Bien? Las técnicas anestésicas que yo pueda plantearle para este paciente por sus comorbilidades que trae o porque es lo mejor para él, sin dañar otros órganos o ponerle en riesgo su vida. Demanda también por el riesgo de una enfermedad no controlada. Entonces va a depender del propio riesgo del paciente. Otro es el riesgo de la cirugía. Estamos hablando de la habilidad del cirujano, de la agresión que tenga el tipo de cirugía a realizar. Por ejemplo, no es igual realizar una neoplastía a un paciente que tener el mismo riesgo de un paciente que se le va a hacer un bypass coronario, por decirlo. El riesgo es diferente. El mayor riesgo del bypass coronario que la neoplastía, que es superficial y es en abdomen. Entonces, las cirugías transtorácicas y de abdomen alto, que incluye retroperitoneo, tienen más riesgo de complicaciones que algunas superficiales. ¿Bien? Entonces, ese es otro riesgo propio de la cirugía. Y el otro riesgo es la anestesia en sí. El procedimiento anestésico implica un riesgo. Por ejemplo, anestesia general inhalatoria intubada. El riesgo de intubar y de que produzca una hiperreactividad bronquial está presente, es existente. El riesgo de colocar una anestesia epidural y que con la aguja epidural pueda rasgar la dura madre, el riesgo está presente. Entonces existe un riesgo propio del procedimiento anestésico, de la anestesia. Y yo le coloqué un anestésico al paciente y que este paciente, por ejemplo, colocó el propofol y que el propofol le provoque alergia, anafilaxia al paciente, existe el riesgo. Por si acaso, no se prueba la anestesia. No es como que, a ver, quiero probar si es que tú eres alérgico a la penicilina. A ver, dame tu brazo para hacer labón y ver si es que eres alérgico o no. El anestésico no se hace así, porque si yo lo coloco, va a cumplir su función. Perfecto. Y generalmente todos los anestésicos, como ya vamos a ver, son depresores cardíacos, depresores respiratorios y depresores del sistema nervioso central. Entonces, van a realizar su efecto y van a deprimir el sistema nervioso central, van a deprimir la función hemodinámica y van a deprimir la función respiratoria. Entonces, no se puede probar la anestesia. ¿Okay? Entonces, ese es propio del riesgo anestesiológico. Entonces, el riesgo propio del paciente, que lo vamos a determinar con el ASA, que ya vamos a ver, propio de la cirugía, que va a determinarse por el tipo de agresión, invasión, etcétera, si es más cruenta o no, y propio del acto anestésico, está presente. ¿Bien? Entonces, toda esa valoración se va a hacer en el acto preanestésico, en la valoración preanestésica. Cuando valoramos las habilidades del equipo quirúrgico para realizar un tipo de cirugía, por ejemplo, una cirugía que me va a demandar horas y que va a demandar también que el equipo quirúrgico sea hábil o diestro en la técnica a emplear, definitivamente va a ocasionar un riesgo si lo hace un equipo quirúrgico mucho más tiempo y con personal mucho menos experto, o sea, un equipo inexperto o que está aprendiendo. Entonces, de hecho, que va a aumentar el tiempo operatorio y el estar expuesto a un anestésico por mucho más tiempo va a provocar cambios hemodinámicos que en algún momento dejan de ser controlados o regulados o autorregulados por el organismo y ya necesitarían ayuda para controlarse, ¿no? Entonces, podemos prever también alguna necesidad o estimar, vamos a estimar según el tipo de cirugía, qué cirugía puede sangrar más que la otra. Por ejemplo, con una hernioplastia, yo estoy operando una hernioplastia, el paciente casi ni sangra, pero si yo estoy realizando una prostatectomía, mínimo sangra 500 mililitros. Si sangra más, ya es una hemorragia intraoperatoria, un sangrado intraoperatorio. Entonces, tengo que prever el tener depósito de sangre compatible para mi paciente.
porque en el momento que suceda un sangrado más de lo estimado, tendré que colocarle el suplemento o el de hemodiderivado o la sangre completa. Entonces, tengo que preverlo, tengo que solicitarle, señora, su cirugía es urgente, por ejemplo, una gastrectomía, si no le pido sangre, sería de locos, ¿no? Porque el paciente, la mayoría de ellos, requiere aporte sanguíneo. Entonces, tengo que, todas esas cosas se planifican cuando es posible hacerlo, cuando son cirugías electivas, pero cuando son cirugías de emergencia, porque si no lo opero se muere. Entonces, ahí también se hace un checklist, pero mucho más rápido. Bien, es un checklist rapidísimo, que se tiene talca de hemoglobina, ya el anestesiólogo experto ya considera y sabe por ciertas patologías qué es lo que tiene que tener su paciente. Bien, entonces esta valoración del estado físico en el paciente lo vamos a hacer de acuerdo a la escala o clasificación ASA. Y lo vamos a hacer de acuerdo a las categorías que van desde el 1 hasta el 6. Y podemos ver ahí que todas del 1 al 6 involucran una probabilidad de complicación postoperatoria o perioperatoria, ¿no? Perioperatoria quiere decir en el antes, durante y el después de la cirugía. Entonces, existe una probabilidad de riesgo de que exista una complicación, en este caso la muerte, ¿no? Inclusive con un paciente sano y normal, el riesgo está existente en un pequeño porcentaje, pero está. Ahora, no sé si tú, yo o el de mi costado está dentro de ese porcentaje. Eso no lo sabemos. No tenemos una bolita de cristal para prever el futuro. Sin embargo, el riesgo existe. Vamos aumentando de 1 a 6, en el cual el sexto, el ASA 6, es un paciente que ya está declarado con muerte cerebral y que va a ingresar a sala de operaciones solamente para preservar esos órganos que va a donar. Pero una vez que se le retira, el paciente fallece. Entonces se sabe que va a fallecer al retirarle los órganos que necesita donar. ¿Bien? Y un ASA 5 ya es un paciente moribundo. Es decir, está tan mal, está con una falla muy orgánica, que su última chance es operarse. Y la probabilidad de riesgo es 50%, más del 50% inclusive. Puede tener una complicación, es decir, se puede morir. Pero si no se opera, se muere también. Entonces, es para darle la chance. Vamos a ver cómo resuelve, qué es lo que pasa, si es que después de sacarle lo que tiene que salir del cuerpo del paciente, se recupera, no, depende de qué. A ver, ¿de qué dependería que se recupere el paciente? A ver, quiero manos elevando, arriba. Un paciente moribundo que va a entrar a sala de operaciones. ¿De qué depende de que sobreviva? Y que no se muera. A ver. Entonces se convierten en sistémicas severas o una enfermedad sistémica severa que amenaza de forma constante la vida sería pues una insuficiencia cardíaca, ¿no? Una cardiopatía hipertensiva, por ejemplo. Entonces, si se descompensan, de hecho que el paciente está en el borderline para morirse, ¿no? Que camina por la cuerdita floja. Entonces, acá esta clasificación, si bien nos emite un porcentaje, una probabilidad de riesgo de mortalidad en el preoperatorio, esto presenta o tiene una baja sensibilidad y especificidad, no llega al 100%, apenas si llega al 70-80% respectivamente. Entonces, por eso nosotros hablamos, existe la probabilidad, porque en probabilidad que se ve, no es fehacientemente certera. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes hagan su vídeo, porque van a hacer un vídeo, y hablen sobre la valoración preanestésica y le van a dar la valoración del riesgo ASA, de la valoración preanestésica, y le van a decir, señora, usted está en un ASA 3, tiene una probabilidad de complicación
en el perioperatorio en base a mortalidad del 1.8 al 5.4%. Entonces el riesgo está presente y usted tiene que ser consciente de ello, ¿bien? Al familiar o al paciente, que el paciente entendiera. ¿Bien? Entonces, en esa función de probabilidad es que uno comunica, ¿bien? Porque otra cosa es decir, ¿sabe qué, señora? Usted tiene el 3%, usted tiene masa 3 y se puede morir. No, ¿cómo? ¿Me voy a morir? Uy, sí, ahí no se opera. En cambio, si usted le dice, señora, usted tiene una valoración de 3 porque tiene una enfermedad sistémica severa, actualmente está controlada, pero existe el riesgo o la probabilidad de muerte o una complicación perioperatoria del 1.8 a 5.4%. No sabemos si está usted en ese porcentaje, pero es necesario que usted conozca el riesgo. Es diferente, ¿no? Ya no sé si estaría usted ahí en ese riesgo, mantener con su tratamiento hasta el día operatorio para que este riesgo disminuya. Bien. Pero solamente implica la anestesia un riesgo, ya les dije que no, porque está el riesgo del paciente, está el riesgo de la cirugía y el riesgo de la anestesia, del procedimiento anestésico. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cirugía, tenemos que conocer que según la complejidad o el grado de complejidad, que ya lo determinó la NICE, por el tipo de procedimiento que se va a realizar, hay cuatro grados de acuerdo a los procedimientos y va desde los menores, procedimientos menores hasta los muy agresivos en el grado 4. Bien, incluso va a requerir cuidados especializados en el postquirúrgico, como UCI, por ejemplo. Un grado 4 son, por ejemplo, una cirugía de aneurisma, ¿no? Esos pacientes con una cirugía de aneurisma cerebral van a UCI en el postoperatorio para mantener una neuroprotección, es decir, ese cerebro dormido, inducimos el coma, para disminuir el edema, para controlar el sangrado y posteriormente ya lo vamos despertando al paciente. ¿Bien? Por lo tanto, el paciente va a mantener una ventilación mecánica en ese tipo de intervenciones posterior a la cirugía. Sabemos que va a salir con el tubo endotraqueal conectado a un ventilador. Bien, entonces, de acuerdo a este tipo de complejidad, nos emite un riesgo. Bien, entonces tenemos riesgos altos, riesgo intermedio y riesgo bajo. Entonces, de acuerdo a ello, nos va a emitir un 5% de probabilidad de complicación o mortalidad de acuerdo a las cirugías que realicemos en las cirugías que están para riesgo alto, riesgo intermedio del 1 a 5% y riesgo bajo menos del 1% de complicaciones, ¿no? Y ahí están para que lo revisen. Bien, entonces tenemos que hacer primero un historial médico. La historia médica de agarro, comienzo a evaluar, me presento primero, respetuosamente, para que sepan quién lo está entrevistando. Segundo, tengo que conocer al paciente, si es varón o mujer, qué edad tiene, porque también los anestésicos, como van a ver, tienen sus efectos diferentes en la población pediátrica, la población adulta y en la población senil. Actúan diferente y ponemos diferentes dosis. Y va a depender de muchas cosas, ¿bien? Tengo que hacer una evaluación del sistema cardiovascular, ¿no? Una historia dirigida por sistemas: cardiovascular, respiratorio, digestivo, renal, endocrino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la paciente nos lo va a dirigir en algunas oportunidades cuando nosotros les preguntamos y le decimos, ¿usted sufre de alguna enfermedad o padece de alguna enfermedad? Algunos pacientes nos dicen que no, pero a la hora que hacemos la repregunta, que usted toma algún medicamento de forma habitual, es decir, que tome todos los días, te sacan una lista grandísima, es más, hasta las pastillas te lo llevan. Dice, tomo esa, porque lo tengas en una bolsita, todos sus medicamentos. Entonces, o te dicen que toma unas pastillas azulitas, unas blanquitas, unas chiquitas. Ese es el típico paciente que no sabe lo que toma. No sabe ni para qué. Entonces, y hay varios de esos pacientes que hacemos, recurrimos a la historia clínica antigua, ¿no? Y tal vez algún dato te dará y confirmará algunas patologías que no están en su historia clínica.
Bien, entonces, ¿cómo debo realizar esta evaluación? Tengo que hacerla, si es una cirugía electiva, bien, o programable, lo tengo que realizar en un ambiente físico en el cual nosotros podamos proteger al paciente. Protegerlos en base al pudor, ¿bien? Y que le muestre cierta tranquilidad, un ambiente tranquilo, en el cual el paciente pueda establecer esa empatía con el médico anestesiólogo en este caso, y que pueda contarte su vida, su historia clínica, ¿no? Porque nadie le va le gusta contarte de qué es lo que padezco, ¿no? Es algo íntimo, es algo propio del paciente, no porque tú seas médico te lo va a contar, ¿bien? Entonces, eso tiene que grabarse en la cabeza, ¿bien? No porque seamos médicos, el paciente está obligado a contarte lo que padece, no. Vas a obtener esa información cuando logras cierta empatía con tu paciente. Entonces, no basta ser el mejor o tener la mejor experticia en la práctica de acuerdo a tu especialidad, sino en llegar al paciente. Eso es la base de la medicina, llegar, entender y que te entiendan. Porque ¿de qué te sirve ser el mejor si no sabes indicar un tratamiento? No sabes explicarle, el paciente no va a tener adherencia al tratamiento y no va a haber una respuesta terapéutica a tu intervención. Entonces, eso es lo importante, llegar a un estado donde el paciente te pueda responder a preguntas sensibles como su enfermedad, padecimientos, operaciones previas. ¿Bien? Por ejemplo, tú quieres saber si el paciente consume drogas o es VIH positivo. No te lo va a contar. Porque nadie se pone una etiqueta y dice, yo soy código blanco, doctor. Si no hay esa empatía, jamás te lo dirá y te darás cuenta cuando ya le pidan el examen de laboratorio. O llegan a hacer operaciones y revisando la historia antigua, hay una etiqueta grandaza que dice código blanco. No se programó en sala especial, no se programó con los instrumentos para código blanco, con el equipo quirúrgico de código blanco, no se programó en el uso de ropa descartable y en ese momento recién está que se busca todo. Entonces, ¿qué falló ahí? Falló la data obtenida en la valoración preanestésica. ¿Y qué falló en esa obtención de la data? La confianza que tenga el paciente de contarte lo que padece. Entonces la empatía con el paciente estuvo cero. Bien. Entonces se tiene que hacer siempre con un tiempo previo a la intervención quirúrgica. Bien, no puede hacerse con pocos días, porque de repente hay comorbilidades que necesitan ser controladas y el medicamento, porque yo tome ahora un antihipertensivo, no quiere decir que mañana ya estoy con la presión controlada, no, sino tiene que pasar un tiempo para ver efecto terapéutico del fármaco que voy a emplear, ¿no? Eso ya lo hemos visto en farmacología clínica, que tiene un tiempo, ¿no? Para poder controlar el efecto del medicamento que indico. Bien. Entonces, todas estas preguntas acerca de su enfermedad, lo que padece, lo que toma, si se operó o no se operó, si consume drogas, si tiene hábitos nocivos, etcétera, 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 lo tenemos que hacer en estos ambientes, con el tiempo suficiente, solamente si es que se trate de una cirugía electiva o programable. Sin embargo, cuando es una cirugía de emergencia, tiene que hacerse a veces en un checklist rápido antes del ingreso a sala de operaciones. ¿Bien? Cuando son procedimientos muy invasivos o con alto riesgo, bien, y el paciente tiene una enfermedad sistémica severa, ¿no? Tiene que hacerse el día más cercano, aparte, otra reevaluación, el día más cercano a la intervención quirúrgica, porque en ese trajín de espera puede descompensarse. ¿Bien? Cuando son de procedimientos de baja o moderada invasividad y el paciente no tiene patologías de riesgo asociadas, puede realizarse el mismo día inclusive. ¿Bien? Entonces vamos a recoger información sobre el historial clínico, sobre las patologías que tiene de base, si es que tiene alguna patología, sobre el tratamiento que toma, el tiempo de enfermedad, porque
así voy a poder determinar si tiene alguna complicación de la enfermedad, propia de la enfermedad, por ejemplo, la diabetes, ¿no? La alteración en la microvasculatura, la alteración en los órganos blancos, ¿no? Es importante. Por ejemplo, una hipertensión arterial de larga data ya puede estar cursando con una cardiomiopatía hipertensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que conocer el tiempo de enfermedad, es importante. Anoten eso cuando hagan sus vídeos. Alergias. ¿Qué tipo de alergia tiene algún fármaco? A los AINES, a los antibióticos. Si ha recibido transfusiones sanguíneas, si ha hecho alguna reacción a la transfusión, si ha sido operado, bajo qué tipo de anestesia, hace qué tiempo fue operado, hubo alguna complicación con la anestesia, si tiene hábitos nocivos, si es que fuma, cuánto fuma, para considerar si es un fumador pesado o no, si toma, cuánto bebe, si ha tenido este problema de sangrado espontáneo. Entonces, a la valoración física también entonces obtendré que tiene arañas vasculares, ¿no? Etcétera, etcétera. También pediré sus exámenes de laboratorio, de hecho, ¿no? Y tendré que pedir los pertinentes, es decir, los que sí o sí tiene que haber. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, hemoglobina o hematocrito, glucosa, urea, creatinina, perfil de coagulación, tiene que estar el grupo sanguíneo. Entonces, tiene que estar esos exámenes de laboratorio sí o sí, y se van a solicitar algunos especiales por alguna patología o comorbilidad asociada. Con toda esta información obtenida, ahora veré si es una cirugía que se puede programar, mi paciente está bien, está apto entonces para su intervención quirúrgica, y diré, señora, usted está apta para la intervención quirúrgica. Es una cirugía en la cual se va a programar, pero mi paciente no está apta, le diré, mire señora, usted tiene que operarse, de ello no hay duda. Sin embargo, hay algo que tiene que mejorar en usted para evitar aumentar el riesgo que ya de por sí tiene. ¿Bien? Entonces tiene que controlarse eso. Va usted ir por medicina para que le mejoren o optimicen el tratamiento antihipertensivo, o va a ir por endocrinología para optimizar el control de la glicemia, o tiene que transfundirse sangre previo al procedimiento, etcétera, lo que se tenga que hacer. ¿Bien? Entonces, porque tengo tiempo para intervenirla. Sin embargo, si se tratase de cirugías de emergencia o urgencia, esas no las puedo postergar por mucho tiempo. Tal vez horas, nada más hasta la compensación, pero tampoco es que va a demorar un día, 2 días. ¿Bien? Esas pacientes tienen que ingresar a la sala de operaciones ya. Entonces, si es así, haré todo lo posible por compensar a un paciente rápidamente, ¿bien? O al menos llegar al límite superior, ¿no? Pero acá surge una pregunta, ¿y ahora con todo eso qué hago? Pues ahora vienen mis sugerencias. Bueno, señora, ahora se va a operar, pero para el día operatorio tiene que ser lo siguiente. Lo primero es el ayuno. Entonces, por eso le dije en un inicio, el único que se preocupa después de tu mamá, si comiste o no comiste, es el anestesiólogo. Porque es importante saberlo. Cuando manejamos la vía aérea, lo hacemos con el paciente que ya ha recibido fármacos y que no es capaz de mantener la vía aérea con los reflejos, por ejemplo, el reflejo para las náuseas, los vómitos, ¿sí? El reflejo para evitar la regurgitación, la tonicidad que hay en el esfínter esofágico superior se pierde, hay una relajación del mismo, entonces todo el contenido de que está en el estómago se regresa a la orofaringe. Y al estar en la orofaringe, ustedes saben, por anatomía, acaban a la anatomía, que la tráquea está por delante y el esófago por detrás, y que se comunica en una zona llamada orofaringe. Entonces, ese líquido contenido que hay en el estómago pasa a la vía respiratoria, y en la vía respiratoria tiene que haber aire, nada más, oxígeno. No puede haber ningún otro contenido que altere la barrera alveolo-capilar para que se produzca la hematosis.
es decir, el intercambio de oxígeno por CO2, ¿verdad? Entonces la oxigenación se va a ver comprometida, es que esto pasa, por lo tanto se puede haber hipoxia, muerte cerebral y muerte. Es que esto pasa, ¿no? Entonces, si es que no hay ayuno adecuado, el paciente se puede morir. Si se tratase de una emergencia y el paciente ingresa porque se sufrió un accidente, es un politraumatizado, tiene que ingresar a sala de operaciones porque está sangrando, tiene un traumatismo abdominal cerrado, tiene que entrar para controlar ese sangrado, a este paciente lo consideramos con estómago lleno y lo intubaremos en otra forma, en una secuencia de intubación rápida, por ejemplo. Entonces, hay otro plan anestésico para estos pacientes. ¿Bien? Pero para los pacientes selectivos, el ayuno es el ayuno. ¿Bien? Especialmente pacientes pediátricos, que hay una equivocación de las madres, es decir, no, que tiene que comer para que soporte la operación. Así piensa. Y les dan, por ejemplo, yogur, leche, y vemos que esos derivados lácteos son considerados alimentos semisólidos, como por ejemplo la leche maternizada o las fórmulas, ¿no? O alimentos, por ejemplo, cuando tengo que pedirle al paciente, mire señora, usted puede tomar líquidos claros, me refiero a agua azucarada o té, hasta 2 horas antes de su intervención quirúrgica, pero no es que se va a tomar una jarra de ese líquido. Tiene que tomar un volumen máximo menos a 30 mililitros. Bien, es un tercio de vaso casi. Pero puede consumir su niño leche materna porque le está dando de lactar, sí, hasta 4 horas antes. Pero ¿y el biberón? No, señora, el biberón son 6 horas, porque se considera, como es una leche la cual que es fortificada porque tiene otros ingredientes que constituyen más proteínas, y como sabemos las proteínas en bioquímica, ¿se acuerdan? La degradación de las proteínas demora más, igual las frituras, ¿no? Demora más, por lo tanto, las proteínas o los alimentos sólidos o frituras tienen que tener un ayuno de 8 horas por lo menos para poder operarse. Entonces, esto es lógico, ¿no? Líquidos claros pasan, pero en pequeño volumen hasta 2 horas. La leche materna, 4 horas. La leche maternizada o la fórmula, 6 horas. Los alimentos como carne, arroz, ¿no? Todos estos sólidos o frituras, 8 horas. El yogur, doctora, el yogur es considerado una leche maternizada o una fórmula láctea. ¿Bien? Cuando son adultos, definitivamente tienen que ser 8 horas. Y cuando son pacientes obstétricas por el mismo útero grávido, va a hacer que el diafragma se eleve, por lo tanto el contenido gastrointestinal se va a ver afectado, ¿no? Además que la gestante, por la misma gestación, el vaciamiento es más lento. Entonces tenemos que jugar estas cosas. Acá tenerlas en la mente para poder indicar el ayuno. Cuando el paciente está con nutrición enteral, creo que esta parte no la están viendo, ¿bien? Es decir, tiene una sonda de nutrición y la sonda se encuentra en el estómago, tiene que tener 8 horas de ayuno. Pero si esta ya pasó el esfínter transpilórico y está en duodeno, tiene que ser 4 horas. Y si la punta de esta sonda está en el ayuno, porque hay nutrición nasoyayunal, simplemente va, no es necesario el ayuno porque está bien bajo y no va a intervenir, no va a regurgitar desde el yeyuno hasta la boca. ¿Bien? Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer, doctora? Entonces, en mi evaluación, evaluar por grupos de riesgo. Si el paciente tiene algún problema en el sistema cardiovascular, pues entonces voy a incidir que su presión esté controlada, que no tenga ninguna enfermedad coronaria sin control, que si es un paciente que toma un anticoagulante oral, ver que si está en el objetivo terapéutico de mantener un INR entre 2 y 3, pero para operarse tiene que bajar ese INR a menos de 1.5, por lo cual tengo que hospitalizarlo y realizarle una terapia puente para cambiar la warfarina, que es el anticoagulante oral, a enoxaparina, una heparina de bajo peso molecular, para bajar el INR a menos de 1.5, para que se pueda intervenir quirúrgicamente.
Ahora, esta dosis de anticoagulación de la heparina la suspenderé 24 horas antes. Pero doctora, acá dice que no tengo que suspender la heparina, la enoxaparina 12 horas antes. Un momentito. Una cosa es dosis de anticoagulación que se suspende 24 horas antes y otra cosa es dosis de tromboprofilaxis que se suspende 12 horas antes. Bien, entonces eso también tenemos que tener ahí en cuenta. En pacientes con problemas respiratorios de base, de hecho que tienen que tener ahí una evaluación por la especialidad de neumología, tienen que dar su riesgo neumológico para prevenir complicaciones en el postoperatorio. Generalmente estos pacientes tienen que estar sin exacerbación aguda, tienen que estar controlados. Generalmente les indicamos un corticoide como la hidrocortisona 90 minutos antes endovenoso para poder disminuir en cierto grado, según la medicina basada en evidencia, las complicaciones a la intubación. Entonces, por ejemplo, el paciente va a necesitar o requerir una intubación endotraqueal. Igual el sistema renal, por ejemplo, pacientes que son insuficientes renales y los cuales se van a intervenir, pero se realizan diálisis, la diálisis tiene que ser hasta 24 horas. Y post-diálisis, como la mayoría de estas diálisis se hacen con heparina, sugerir que esta hemodiálisis se haga sin heparina y pedir un control del perfil de coagulación. Bien, para poder controlar. ¿Por qué? Porque como las diálisis lo hacen con heparina, va a alterar la coagulación del paciente. Bien, también tendré que pedirle o solicitarle a estos pacientes renales, bien, pregunta de examen, las valoraciones de electrolíticas, puesto que el corazón se para cuando hay hiperpotasemia o hipopotasemia. Cuando hagamos la clase del día lunes, lo que es reanimación, vamos a ver nuestras 5H y nuestras 5T y una de las 5H, de las 5H es de hipercalemia o hipocalemia. Entonces tengo que solicitarle a este paciente una valoración electrolítica ante su intervención quirúrgica. Problemas con diabetes, decir que en cirugías selectivas la glicemia tiene que ser con una hemoglobina glicosilada entre 5 a 7 o una glicemia que tiene que estar entre 140 y 180. ¿Bien? Las enfermedades tiroideas, de hecho, tienen que estar controladas, ¿no? ¿Qué pasa si es que un paciente hipertiroideo no toma sus medicamentos, su metimazol? ¿Qué pasa? Durante el acto operatorio puede surgir lo que se denomina la tormenta tiroidea, un aumento de citoquinas que no se dan ni cuenta y puede llevar a la muerte del paciente. O en el otro extremo, un paciente hipotiroideo puede presentar bradicardia refleja o puede tener también hipotensión sostenida durante la intervención quirúrgica. Bien, alteraciones musculoesqueléticas, ¿de qué me sirve valorar? ¿Sabe qué, doctor? Yo tengo miastenia gravis. Ojito, si le vas a realizar una anestesia general y vas a tener que utilizar bloqueadores neuromusculares, porque si se los das, el metabolismo de este relajante neuromuscular, que no va a permitir que el paciente respire o se mueva, bien, puede ocasionar un metabolismo lento con el uso de estos bloqueadores neuromusculares, ¿no? Entonces se emplea otra técnica anestésica. En el sistema hematológico, por ejemplo, trastorno de coagulación, alteraciones de trombofilias, hemofilias, entonces hay que saber tratar a estos pacientes. ¿Bien? Anemia, de hecho, tenemos presente que el valor mínimo para que ingrese a hacer operaciones es de 10 de hemoglobina y hematocrito 30. Un momentito, por favor.
ecocardiografía para determinar la fracción de eyección, y sabemos que con una, por ejemplo, anestesia regional, como una epidural o una raquilla, lo primero que voy a hacer es causar vasodilatación. Entonces, si ya tengo un paciente que está eyectando poco, es decir, está con una fracción de eyección menos del 40%, entonces, y de pronto se le baja la presión o hay una disminución del retorno venoso por la misma vasodilatación que es producida por el anestésico, pues puedo llevar a la muerte de un paciente, ¿no? Entonces, tengo que saber cuánto es la fracción de eyección, por ejemplo, una ecocardiograma, ¿no? Igual para determinar las otras patologías existentes. Una radiografía de pacientes mayores de 60 años o pacientes con alguna sintomatología respiratoria de fondo, examen de orina, urocultivo y demás evaluaciones para descartar infección en nuestros pacientes, generalmente es para los pacientes que van a ser tributarios de alguna prótesis y no pueden tener dentro de su organismo una infección, ¿no? Porque pueden ocasionar rechazo. Entonces, hay varios tipos de anestesias. Luego ya de que ya he evaluado a mi paciente, ya le he dado el riesgo ASA, ya le indiqué qué es lo que tiene que hacer el ayuno, suspender o no un fármaco, administrar sangre o no, tener el paquete regular en reserva de acuerdo a la estimación de pérdida sanguínea por un tipo de cirugía, pues me tengo que plantear un plan anestésico y debo conocer, y lo van a conocer ustedes, no es necesario que se lo aprendan ahorita que cuál es la anestesia y estén asustaditos, no, porque hay varias técnicas anestésicas y lo vamos a ir viendo una a una, ¿ya? Conmigo llegarán hasta las técnicas endovenosas, vamos a ver endovenosa, inhalatoria, cómo se ventila, ¿bien? Aquí empleamos bastante farmacología, ¿bien? Y fisiología. Entonces, luego verán con la doctora Sumaeta todo lo que es anestesias regionales, ¿bien? Entonces, existen todas estas clases de anestesia, ¿bien? Vemos anestésicos locales, anestésicos neuroaxiales, ¿bien? Por ejemplo, aquí en la parte superior derecha estamos viendo la anestesia regional, vemos los bloqueos periféricos ahí en el cuello del paciente, ¿bien? Estamos bloqueando ahí el nervio braquial que va... pero ¿por qué es en el cuello si el nervio braquial está abajo por el nivel del hombro? Un momentito, la emergencia de los nervios es a nivel de C3. Entonces, tengo que estar a esa altura para bloquear toda la rama, todo el tronco, la emergencia de ese nervio, para que incluso anestesie sus colaterales, ¿no? Entonces, son anestesias específicas, ¿sí? Y, por ejemplo, para una verruga solamente colocamos también en un anestésico local con un bloqueo del un plexo nada más, un bloqueo del nervio aislado, ¿no? En este caso el gemelo también se hace para cirugías estéticas o para cirugías de extracción de verrugas, por ejemplo, ¿no? También existe la anestesia general, que puede ser endovenosa o inhalatoria, intubada, ¿no? O no. Bueno, definir los términos de anestesia y analgesia. Cuando definimos anestesia estamos produciendo, es un estado reversible en el cual vamos a producir insensibilidad, parálisis, ¿no? No va a sentir nada. Esa es anestesia. Y analgesia solamente no va a tener dolor. O sea, en anestesia no se mueve ni tampoco le duele. Y analgesia solamente no tiene dolor. ¿Bien? Le quitamos el dolor. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien, quiero pedirle disculpas por la tardanza, que a veces no podemos estar en el horario por el hecho de que son pacientes los que tenemos a cargo y las cirugías se pueden prolongar en cuanto a la emergencia. Estaba programada en emergencias, entonces tenía que solucionar ese problema con el paciente hasta tener mi relevo. ¿Bien? Primero la obligación con nuestro paciente. Bien, chicos, entonces eso es todo para hoy. Estas son las conclusiones. De por sí la evaluación tiene que hacerse en un ambiente especial, que lo hace, la evaluación preanestesica lo hace el anestesiólogo, no lo hace otra persona. Por eso me causa gracia a veces ver un riesgo quirúrgico y que
el cardiólogo o el médico internista emita el ASA. Me causa gracia porque ellos no van a aplicar la anestesia y la valoración ASA se ve después de haber revisado, como ustedes ven, una historia clínica completa, de haber valorado incluso la vía aérea y lo demás. Y de acuerdo a ello, nosotros emitimos una valoración ASA del estado físico y sistémico de mi paciente. Esta es individualizada porque cada paciente trae sus comorbilidades diferentes o los estados físicos son diferentes de uno al otro y deben obtenerse, por lo tanto, una historia completa del paciente en un ambiente propicio donde se cree esa empatía con el mismo, ¿no? Bien, la bibliografía revisada, que es la misma que se le envía a ustedes, y bueno, la parte más bonita de toda la bibliografía que se le ha enviado es la que se encuentra en Miller, que es muy completa, y que incluso, por ejemplo, hay una parte donde dice una hoja ahí, no recuerdo la página, pero están todos los medicamentos que se suspenden o no se suspenden en una intervención para una intervención quirúrgica en el preoperatorio, ¿no? Cuáles se toman hasta el operatorio, cuáles no, eso es muy importante. Bien, voy a enviarle al delegado de este grupo, bueno, tengo las hojas de valoración preanestésica, bien, para que sea de guía, y la rúbrica para sus vídeos, que tienen que hacer en simulación. La de simulación la tengo a cargo yo, y tienen que realizar un vídeo de valoración preanestésica. Ahí está en la rúbrica mismo, que dice que tienen que subirlo a la sección que corresponde, en este caso, la área de simulación de la primera unidad, para la valoración preanestésica. Luego tienen otro vídeo que es sobre la intubación endotraqueal. Bien, estos dos vídeos son los que vamos a revisar y tienen que estar bien hechos porque son parte de su ECOE. No necesariamente se va a evaluar toda la valoración preanestésica. Hay puntos y lo puedo tomar de acuerdo a lo que a mí me parezca, bien, de la valoración preanestésica. Entonces, la práctica que tienen que tener es saber realizar una valoración preanestésica. Para eso se les va a enviar también una guía memoria para que ustedes puedan seguir como unos formatos que puedan seguir un orden estructurado de su evaluación preanestésica. Cuando hagan estos vídeos, traten de hacerlo con un diagnóstico quirúrgico de una cirugía electiva, es decir, que no sean de emergencia. Por ejemplo, me mandaron por ahí un vídeo que era de apendicitis aguda. No, pues, señora, usted se va a operar de apéndice, ¿no? Sí, ya. Entonces, vamos a evaluarla. A veces ni tiempo te da, o sea, a veces no puedes tomar ese diagnóstico para hacer tu vídeo, ¿bien? Tiene que ser un diagnóstico quirúrgico. Ustedes ya vienen de cirugía general, un diagnóstico quirúrgico que sea de una cirugía electiva. Ahora, doctora, pero las colecistitis pueden ser también de emergencia, sí, cuando son agudas, pero si son crónicas, no. El programa. Pero puede haber una crónica reagudizada, sí, pero tú también lo dijiste, reagudizada, porque es una emergencia, ¿sí? No es de una electiva. Entonces, hasta aquí es la clase del día de hoy. El día de mañana le comunicaré al delegado para que le haga saber al otro grupo. El examen igual es a las 7 de la mañana. Hoy hubo un poquito de demora porque no se había activado la rotación. Estaban todavía con el grupo anterior. Pero bueno, igual tuvieron su tiempo para realizar el examen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, buenos días. Buenos días. Sí, soy el delegado y usted me va a pasar entonces la rúbrica y yo la comparto con todos mis compañeros. Sí, la rúbrica tiene tanto de esta evaluación anestésica y de la valoración de la intubación endotraqueal. Ah, ya, está bien. ¿Ya? Ok, yo ahora mismo te lo estoy pasando. Bien, chicos, vayan a su práctica con la doctora Sumaeta y luego conmigo. Para que tengan presente lo siguiente, de veras. Los primeros 5 casos